Hablamos de una iglesia trascendente, ¿no? Hablamos de que una iglesia trascendente debe ser fiel. Pero también la iglesia, para ser trascendente, debe estar comprometida. No hay ninguna institución que llegue lejos si aquellos que la componen no están comprometidos. Si en el matrimonio no hay compromiso, no se llega demasiado lejos, ¿no? Y lo vas a ver aún dentro de los matrimonios cristianos, ¿no? Cuando el esposo está comprometido y la esposa no, el esposo anda arrastrándola, ¿verdad? Tratando de llevarla a la voluntad de Dios y a la inversa. Cuando en un equipo de trabajo tenés a alguien que no está comprometido, el resto va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Hace poquito estábamos ahí, tenemos una propiedad ahí en Monjas donde estamos construyendo un proyecto de desarrollo para los niños que tenemos ahí del basurero. Y nos donaron unas vigas esas que son como H, ¿vieron? De alma llena le dicen. Y esas vigas no las podés llevar vos solo. Son demasiado pesadas, las tenés que llevar como entre 4. Íbamos llevando las vigas y yo sentía de que era demasiado el peso que yo estaba teniendo, así que aflojé un poquito y me di cuenta que el paisano que yo tenía al lado, que hacía cara de que estaba haciendo fuerza, no la estaba haciendo. Y le dije, te estás haciendo el loco, la vas a llevar vos solo si seguís así. Ahora ves, cuando en la iglesia alguno de los miembros deja de estar comprometido y hacer el esfuerzo necesario para que la iglesia funcione, el resto va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Por eso es necesario que todos estemos comprometidos. Y comprometidos significa entregar nuestra vida. A veces estamos más preocupados por nuestra reputación dentro de la sociedad que por lo que Dios piensa de nosotros, ¿no? Y no estamos dispuestos a decir cosas que sean políticamente incorrectas porque vamos a sonar mal y ya la gente no nos va a mirar de la misma manera. Este es un tiempo para que la iglesia se comprometa, para que cada uno de los creyentes se comprometa por su fe, por lo que creemos, porque son tiempos donde no hay, seguramente en este momento de la historia de Guatemala, no hay una persecución física a los creyentes, pero sí hay una persecución ideológica. Y necesitamos hacer lo que el Señor nos pide, que es defender nuestra fe. Pensando en eso, hace un tiempo escuché la historia de un gran inventor, Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 y murió en 1931. Y cuando era pequeño llegó a su casa y le dio a su mamá una nota. La mamá recibió la nota. Él le dijo, mi maestro me dio esta nota, me dijo que no la abra, que solo te la dé a vos. Y cuando la mamá recibió la nota, sus ojos se llenaron de lágrimas y leyó la nota con su pequeño hijo. La leyó delante de él y la nota decía, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Y es algo que la mamá de Thomas Edison hizo. Dejó de mandarlo a la escuela y comenzó a enseñarle como si ella fuera su maestra. La madre se dedicó el resto de la vida a enseñarle. Muchos años después, la madre de Edison falleció y él se convirtió en uno de los más grandes inventores del siglo. Y un día, mirando entre algunas cosas, revolviendo, yendo a la caja de recuerdos, ¿no? Siempre los papás o los abuelos tienen una caja con fotos y documentos, ¿no? Todo junto ahí y uno comienza a chusmear y comienza a ver hacia el pasado. Y eso fue lo que él hizo. Y encontró
en un marco, un dibujo de él en su escritorio, y cuando tomó el marco se cayó, y atrás del dibujo que él tenía estaba la carta del maestro. Y la carta decía lo siguiente, decía: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. La pregunta es, ¿quién era el anormal? ¿Va? Definitivamente, en este tiempo, el discurso de la iglesia es anormal. Porque hay una nueva normalidad. Hay un nuevo discurso, una nueva ideología, nuevos pensamientos, nuevas leyes. Pero eso no te hace anormal. Cuando ves la historia de los inventos de Tomás Alva Edison, el muchachito que para el maestro estaba loco, él inventó la lámpara incandescente. Gracias a él ahora tenemos tecnología LED, pero fruto de la invención de la primera lámpara incandescente. El fonógrafo, precursor de nuestros aparatos de reproducción de música, ¿sí? Fue el precursor de Spotify, ¿verdad? El mimeógrafo, el precursor de las fotocopiadoras. El micrófono de carbón, usado en la telefonía por años, una pastilla así de carbón que llevaban los teléfonos esos que tenían su alambre. El kinetoscopio, precursor del proyector que hemos usado por muchos años en la iglesia. La batería de níquel y hierro, él creía que el futuro serían los autos eléctricos. Mire, estamos hablando de 1800 y tanto. La red de distribución eléctrica, el 4 de septiembre de 1882, Edison inventó el primer sistema de distribución eléctrica del mundo. El sistema suministraba 110 voltios a 85 usuarios de la calle Pearl en Manhattan. El telégrafo cuádruple, un sistema de comunicación con impulsos eléctricos, y muchos otros inventos más. Pero para su maestro él era alguien anormal. Hoy como iglesia tenemos que decidir si ser de los pocos o del montón. Y definitivamente ser de los pocos requiere un compromiso y un sacrificio extra. No podés ser de los pocos haciendo nada. Sé de los pocos haciendo mucho. Y muchas veces vas a ser juzgado por ser, hacer y decir cosas que no son normales en este tiempo. ¿Sabes? Vivimos hoy una nueva normalidad, donde se nos va acorralando, quitando libertades, intentando cambiar la manera de ver las cosas. Se nos agrede por pensar bíblicamente, ¿no? Eso no es discurso de odio ni discriminación. Agredir a un cristiano no es discurso de odio y discriminación, pero lo demás sí va. Muchas veces somos perseguidos ideológicamente y como parte del cuerpo de Cristo, que somos llamados a ser su iglesia, vas a tener que decidir si adaptarte al libreto que hay para ti, escrito por el enemigo del alma, o vas a seguir lo que la palabra de Dios dice. Si vas a pronunciar el mensaje de verdad o vas a hacer lo que el mundo hace y ver cómo todo se va oscureciendo, polarizando poco a poco. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vamos a hacer una pausa y vamos a orar y pedirle al Señor que nos enseñe en esta mañana. Señor, te agradecemos
por esta palabra que va a ser expuesta en este momento y te pedimos que nos enseñes, nos confrontes, nos sacudas, Señor, nos convenzas y que no solamente podamos estar sentados escuchándola y diciendo qué buena palabra para alguien más, sino que podamos entender que esa palabra viva y eficaz es para nosotros hoy. Necesitamos ser la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia trascendente, comprometida con el mensaje de la palabra. Gracias por todo. Háblanos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pensando en el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Dice, ya es hora de levantarnos del sueño, ¿no? Y dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A veces tenemos la idea de que la venida de Cristo está lejos, ¿va? Tu abuelita hablaba de la venida de Cristo y no vino. Tu papá lo has escuchado hablar de la venida de Cristo y dice que Cristo viene pronto, pero no vino. Y a veces tenemos la idea de que la promesa de Dios está lejos y la verdad es que está a un parpadeo. Muchas de las personas que teníamos cerca, que amábamos, que servían junto a nosotros, hoy ya no están, se nos adelantaron. Y definitivamente fue un parpadeo. Hoy estaban aquí y estaban llenos de vida y llenos de energía y parpadearon y abrieron sus ojos y están mejor que nosotros en la presencia del Señor. Tenemos siervos de Dios que partieron. El hermano Elías era mi amigo, yo lo amaba. Y ahora está con el Señor. Estamos a un parpadeo de estar en la presencia del Señor. La vida es así. La vida pasa con una rapidez absoluta. Yo hace poco era niño y la gente me mira y dice, no, sí pues. Pero es verdad, si yo miro para atrás mi vida, yo me acuerdo de cuando era niño, así que no fue hace mucho tiempo. Y hace 23 años, hace muy poco, antes de ayer, vine a Guatemala a vivir. Y cerré los ojos y los volví a abrir y aparecí con 3 patojos, ¿va? Y los volví a cerrar y los volví a abrir y mis patojos crecieron y ya son 2 mayores de edad y una que va ahí ya queriendo ser mayor. Y voy a cerrar los ojos, los voy a volver a abrir, voy a tener nietos y voy a cerrar los ojos y tal vez ya no los vuelva a abrir. La vida es así. La vida se pasa con una rapidez absoluta y necesitamos aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado para servirle. Dice, nuestra salvación está mucho más cerca de nosotros que cuando creímos. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Otra vez el mismo concepto de hoy, ¿no? Primero hay que desechar para poder vestirse. Si yo me quiero comprometer con el Señor, tengo que sacar aquellas cosas de mi vida que son un lastre, que son un ancla, que no me dejan avanzar, que no me dejan crecer. Y tengo que vestirme de las armas de la luz. La palabra de Dios dice, vestite del Señor Jesucristo, ¿no? Eso no significa que tenés que comprarte una túnica, un par de sandalias, ¿no? Y andar con un cayado en la mano. Cuando la palabra de Dios habla de vestirse de Cristo, es que cuando la gente te pueda ver al Señor. Porque si no nos vestimos de Cristo, somos estos simples mortales que no podemos hacer nada. Pensando en los superhéroes, ¿no? Vos conocés a Peter Parker. ¿Quién es Peter Parker? Es un pobre patojo, pobre muchacho. Va a la escuela, todo le hacen bullying, ¿verdad? Pero cuando se viste del hombre araña, ¿no? Puede hacer cosas que nadie puede hacer, ¿no? Tal vez podés pensar en Clark Kent, otro pobre infeliz, ¿verdad? Mal pagado, fotógrafo, ¿no? de poca categoría, pero cuando se pone la capa, vuela. Nosotros somos iguales. A menos que te vistas del Señor Jesucristo, a
a menos que te llenes de su presencia, de su palabra, del poder de Él, sos un pobre tipo como Peter Parker o como Clark Kent. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 17, versículo 1 al versículo 12. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Me encanta ese versículo. Y me encantaría que eso sea dicho de tu persona y de mi persona de aquí hasta que nos vayamos con el Señor. Estos están trastornando el mundo entero. Si no están diciendo eso de vos, estás siendo condescendiente con el mundo. O estás callando una verdad que deberías gritar. Y dice, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción no pocas. Para ubicarte un poquito en lo que estaba sucediendo, había una gran confusión reinante. Había una gran necesidad de oír. El pasaje más adelante en el versículo 21 dice que los residentes y extranjeros, Tesalónica, Atenas y Berea, no se interesaban en otra cosa que oír y decir algo nuevo. No es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Siempre la gente está esperando hoy. El éxito de los influencers es hacer algo que nadie hace y decir algo que nadie dice, ¿verdad? Es lo que está pasando. Anda a ver los Instagramers más famosos o los influencers más famosos y están tratando de hacer algo que nadie hace y vender un producto o venderse a ellos mismos, haciendo algo que nadie hace. La gente necesitaba en ese lugar oír la verdad y no es algo muy diferente a lo que está pasando hoy. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo opina sobre algo, pero la gente necesita oír la verdad. Además de eso había una gran oposición. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Hace poco escuché decir a un cantante, Ricky Martin, la Biblia no puede prohibir la homosexualidad. Pues sí, la prohíbe. Y no estamos atacando a las personas. Estamos atacando el problema. Amamos a las personas, decían los muchachos del otro día, ¿verdad? Amamos a las personas. Atacamos el problema, las ideas. La palabra de Dios dice algo y lo dice de una manera muy clara y la Biblia lo afirma y los creyentes lo creemos y lo enseñamos. Además de eso, entendemos que las palabras de Jesucristo siempre fueron contrarias al pensamiento, aún del pensamiento religioso. Cuando Jesús enseña
por lo general paradójicamente. Todo el discurso del reino es contrario al discurso de este reino, del reino de este mundo. En este mundo la consigna es: no te dejes mano. En el reino de los cielos, si no te rendís, nunca vas a alcanzar nada. Primero, para ser vencedor en el reino de los cielos, primero tenés que rendirte. Jesús le enseña a los líderes religiosos, dice: lo que contamina no es lo de afuera, es lo de adentro. Toda la vida ellos habían enseñado que lo que contaminaba era lo de afuera, porque la tierra estaba contaminada por la sangre de los asesinatos que habían habido. Entonces, Jesús dice: lo que contamina no es lo de afuera, es lo de adentro. Ellos tenían 2 jarras para el lavamiento de manos, ¿no? Porque la discusión viene a causa de que los discípulos comían con las manos sin lavar. Ellos tenían 2 jarras tapadas. Con la primera jarra se lavaban las manos así, hacia arriba. Echaban el agua acá y se iban lavando y el agua escurría aquí por los codos. Tomaban la segunda jarra que no había tenido contacto con la primera jarra de agua purificada y entonces ponían las manos hacia el revés y se lavaban lo que ya se habían lavado. Un escriba, cada vez que tenía que poner la palabra Jehová, se bañaba 7 veces. Y Jesús le dice: no, lo que contamina no es lo de afuera, es lo de adentro. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los homicidios, los hurtos. Ahora ves, siempre el mensaje del Señor era paradójico, era contrario a lo del mundo. ¿Por qué nuestro mensaje va a ser igual al del mundo el día de hoy? Definitivamente, el mundo va a tener su perspectiva, pero la iglesia tiene la verdad de Dios. Hoy necesitamos saber cómo debemos responder como iglesia ante una creciente agenda que lo único que intenta es desarticular las instituciones más importantes, como la familia, como la iglesia. ¿Sabes? Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón viene a robar, a matar y destruir. El diablo no viene a jugar Barbies, muchachos. El diablo no es buena onda que me las deja pasar. A veces los creyentes tienen la idea de que el diablo es buena onda porque me deja pasar algunas, pero Dios no me deja pasar ni una, ¿va? El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y eso no es una teoría de la conspiración, esa es la verdad. Y todo lo que el enemigo haga va a intentar robar, va a intentar matar y va a intentar destruir. Si chequeas la agenda globalista, ¿no es cierto?, encontramos una agenda homicida. A través del aborto se han causado más de 1.400 millones de asesinatos de bebés. 1.400 millones. La población de China, ¿va? Y ahora se intenta aprobar la eutanasia también. Así que vamos a deshacernos de los que no han nacido y también de los que todavía no han muerto. También intenta desarticular a la familia a través de leyes de matrimonio igualitario, adopción de niños por parte de esos matrimonios. También pretende adoctrinar a los hijos, instalando en los niños el concepto de normal, algo que Dios llama anormal. También intenta reducir y quitar las libertades individuales. Y tenemos que entender que la libertad y la vida están en juego y que la iglesia muchas veces, en vez de defender la vida y la libertad, están encerradas discutiendo qué van a hacer con los 500 quetzales que sobraron del año pasado. ¿Pintamos de verde o de azul, hermanos? ¿Hacemos a la cuna o le damos al pastor una habitación más? Y vivimos discutiendo por tonterías, si corbata o no corbata. Venimos discutiendo por tonterías, si aplaudimos o no aplaudimos. Y ves en las iglesias tradicionales, ¿no?, el tironeo de la cuerda, ¿no? Martín Lutero contra Hillsong John Free. Entonces, si el grupo de jóvenes es más grande que los viejos, Hillsong gana, ¿va?
y los arrastran para acá y están todos, hasta los viejitos, tómalo, ¿va? Y si son más los viejos que los jóvenes, entonces vive Castillo fuerte. Hacer iglesia no se trata de eso. Es dejar de pelear entre nosotros y pelear por lo que vale la pena pelear. Defender la fe, lo que realmente crees. Dejar de vivir por reglamentos eclesiásticos y comenzar a vivir por principios bíblicos. Y eso va a incluir, hoy hablamos con el pastor eso, hoy eso va a incluir gracia de Dios, pero también verdad. Aunque la verdad a veces nos duela. ¿No? Nunca falta una viejita sincera en la iglesia. ¿Qué panzón que está, hermano, usted, va? ¿No? Que tiene esos ataques de sinceridad, ¿va? Que alguien calle a la hermana, ¿va? Vos la mirás a la hermana y le decís, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿va? No sé si entiende la palabra, hermano. Pero necesitamos oír la verdad, necesitamos compartir la verdad. Pero también nuestra palabra debe ser siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sabes? En Guatemala más del 60% de los creyentes dejó de asistir a la iglesia. A la despensa no. Tengo uno que cuenta a los creyentes que entran a la despensa. A la despensa familiar van todos, pero a la iglesia no vienen. El 60% dejó de asistir. Ahora los ves en las piscinas, se van de vacaciones, se van a la playa, pero al culto no vienen porque no voy a agarrar COVID. Ahí va. Cumpleaños de 15, boda, ahí están. Pero no dejaron de congregarse. Los creyentes no van al templo y en medio de esa gran necesidad y de respuestas, la iglesia muchas veces está en silencio. ¿Sabes? En el 2020 hay un hombre ahí en el pueblo donde yo vivo, un pistolero temido. Mirá, la fama es esta. Ese hombre le da a 20 metros a una ficha de 5, me dijeron. Yo dije, este cuate lo tengo que tener de amigo, ¿va? ¡Bravo! Y un día nosotros asistimos a una iglesia ahí en el pueblo, llegó en medio de la pandemia con el arma y sacó el arma y le dijo, pastor, tengo un problema, y puso el arma sobre el escritorio y el pastor pensó, yo también tengo un problema, ¿va? Cuénteme, le dice, ¿va? Ya así con voz mansa. Y le dijo, este es mi problema. Y yo siento que esto me está estorbando que yo me acerque a Dios. Y dejó el arma y se acercó a Dios. La gente necesita del Señor. Y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. La iglesia tiene lo que ellos necesitan, pero muchas veces la iglesia está en silencio. Pensando en esto y habiendo leído el pasaje de Hechos, me gustaría subrayar que la iglesia del primero y el segundo siglo creció mucho más que la iglesia de los 19 siglos restantes. Y eso me tiene que llevar a hacerme algunas preguntas. El por qué esas iglesias crecieron como crecieron y avanzaron como avanzaron. Y esta iglesia que tiene tanto más, tantas herramientas, tantas posibilidades, ¿por qué la iglesia no crece? Tenemos un fenómeno muy particular en las iglesias evangélicas en Guatemala. Las iglesias evangélicas en Guatemala no crecen porque la gente se convierte, sino porque los creyentes tienen hijos. Y la consigna no fue, vayan por el mundo y embaracen a su esposa, ¿va? Todas las veces que puedan. La consigna es, vayan por el mundo y prediquen el evangelio.
Y muchas iglesias crecen porque los creyentes, cada uno tiene 5, mira, somos 20. Si cada uno de nosotros, hagamos un plan de crecimiento de la iglesia. Si cada uno de nosotros tiene 5 hijos, en el futuro vamos a hacer un montón. 100. Y no es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Así que tal vez nos deberíamos hacer algunas preguntas en cuanto al crecimiento de la iglesia. En primer lugar, ¿qué propició ese crecimiento? ¿Qué hacía la iglesia para que la iglesia crezca de esa manera, de una manera tan rápida? Recordad, la primera predicación de Pedro se convirtió en 3.000. Ojalá se convirtieran 3 hoy. La segunda pregunta es, ¿qué hizo en medio de la persecución y la falta de recursos y los pocos siervos activos en comparación con el día de hoy, que la iglesia creciera tanto? Porque parece que hoy en día, si no tenemos lo necesario, hermano, fíjese que yo estoy orando por un pick-up porque yo quiero ir a predicar el evangelio a la montaña. ¿Y por qué no va caminando? No, cuando tenga el pick-up yo voy a ir. Cuando tenga el pick-up se va a comprar una vaca y va a evangelizar a la vaca. La iglesia del primer siglo, en primer lugar, era una iglesia perseguida. ¿Saben? La Gran Comisión no ha sido cancelada. La Gran Comisión no fue cancelada. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio y hagan discípulos. No fue cancelada en el tiempo de la persecución. No fue cancelada en el tiempo de los mártires, cuando la gran mayoría de los apóstoles, o todos los apóstoles, fueron martirizados por causa de lo que creían. La iglesia siguió predicando y hoy lo vamos a posponer por el COVID. ¿En serio? ¿En serio me decía? No, hermanos, pero que hay que pensar en las almas, porque cómo uno va a ir a visitar a alguien y a ver si todavía lo puede contaminar. Pensá en las almas. ¿Por qué lo vas a dejar que se pierda por el resto de la eternidad? Yo no digo que vayas a toserle en la cara. Andate preparado. Es más, no tenés que sentártele aquí en las piernas para predicarle el evangelio. Puede estar a 2,5 metros. Pero necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. El otro día hablaba con un grupo de pastores. Estamos cuidando como 92 familias pastorales. Y todos tenían la iglesia cerrada. Hay una iglesia que se llama La Biblia Abierta. Le digo, va a tener que cambiarle el nombre a la iglesia, va a tener que poner la Biblia cerrada, porque hace como 1 año que no la abrís. Y yo le decía, pero muchachos, ¿por qué no abren la iglesia? No, porque nosotros somos obedientes de las autoridades. Ok, te lo voy a poner así. Cuando vas por la ruta y ves un cartel que dice máxima 70, ¿vas a 70? Bueno, entonces no te hagas que sos el gran obediente, ¿va? Cuando ves un semáforo amarillo, ¿acelerás o frenás? Acelero, hermano, para que el rojo me dé en la espalda. Entonces no te vengas a hacer el sumiso, ¿va? Sos sumiso para lo que te conviene. Necesitamos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Qué hizo? ¿Qué propició ese crecimiento? La Gran Comisión no fue cancelada. Hoy tampoco. Hoy usted como creyente tiene que predicar el evangelio y hacer discípulos. A menos que haya algún pasaje que dice, quédate en casa. Con todas las medidas de seguridad. Si querés, en vez de echarte alcohol en gel, tomátelo. Pero hacé lo que el Señor te pide que hagas. No, mejor no te lo tomes porque vas a dar un mensaje equivocado, ¿eh? Otra pregunta. Imitando su andar e impacto, ¿qué tipo de iglesia debo ser hoy? Pensando en el pasaje que acabamos de leer, vamos a responder esa pregunta. ¿Qué tipo de iglesia debo ser? ¿Qué tipo de creyente debo ser? Así lo hacemos un poquito más personal. En primer lugar, un creyente que defiende su fe. Versículo 2. Recuerdo que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, ¿sí? Para aquellos que están aterrizando ahora. Hechos, capítulo 17, versículo 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
Esa es una palabra que a muchos les gusta, discutir. Hay varios creyentes que dicen, a mí lo que me gusta es discutir, hermano. Y para poder discutir en público hay que discutir en privado, así que discuto con mi esposo todos los días. No está hablando de eso. La palabra discutir ahí significa decir por completo. El apóstol Pablo no se quedó con nada. Mejor no voy a decir algo que pueda llegar a sonar como que soy un intolerante. No voy a decir algo que me haga quedar como un homofóbico. Hoy en día las palabras han sido muy bien seleccionadas para hacer parecer algo bueno como algo malo. Y saben, yo me he encontrado hoy en día, sobre todo entre la juventud cristiana, mucha aceptación a lo que está sucediendo, mucha aceptación al pecado. Ay, mira vos, aquel en la iglesia, fíjate que a aquel le gustan los muchachos, pero Dios es amor y te ama y qué bueno, nosotros estamos con vos. Necesitamos mostrarle gracia y misericordia al pecador, pero necesitamos decirle la verdad también. Y la Escritura es muy clara. ¿Sabéis? Me he encontrado con muchísimas iglesias con un gran problema en cuanto a la verdad, porque la iglesia sabe sobre la liturgia, sabe sobre el evangelismo, sabe sobre cómo organizar una reunión, pero viene un homosexual a la iglesia, o viene una lesbiana a la iglesia, o viene un adicto al alcohol, o viene un adicto a las drogas, y no sabemos qué hacer. No tenemos respuesta, no tenemos consejo, no tenemos palabra. Necesitamos ser una iglesia o un creyente que defienda la fe. Muchas veces le escapamos a la confrontación. Preferimos que alguien más lo diga en lugar de decirlo yo. No estoy hablando de faltarle el respeto a la gente, pero sí estoy hablando de defender lo que creemos, si es que realmente lo creemos. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La palabra defensa ahí es de donde deriva nuestra palabra apología. Esa misma palabra aparece en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, donde dice, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estás listo para presentar defensa? A veces vienen los mormones por esta esquina y vos te cruzás de calle para no tener que platicar con ellos porque no sabés si ellos saben más que vos. Yo quiero decirte algo. La verdad siempre desplaza la mentira. Siempre. La mentira solo va a permanecer hasta que la verdad aparece. Así que si conocés la verdad y vivís esa verdad, no tengas temor. La verdad va a permanecer sobre la mentira. En segundo lugar, debo ser una iglesia que enseñe la verdad, aunque suene anormal. Sabes, en este tiempo muchos creyentes están sacando conclusiones basados en mentiras y no en verdades. Hace un poco de tiempo estaba hablando con una persona, un creyente, hijo de un pastor, que tenía grandes conflictos con su sexualidad. Y muchos de los argumentos que él tenía estaban basados en una mentira. Y muchas veces los conceptos que nosotros tenemos en cuanto a esas personas que tienen ese tipo de lucha, como vos podés tener lucha con
con comerte un postre de más, o con decir una mentira, o con mirar a una mujer con codicia, o el chisme, o cualquier otro pecado que se parezca, porque a veces nosotros tenemos una calculadora, un pecadómetro, ¿no?, de cuáles son los pecados más graves, y muchas veces dentro de la iglesia no permitimos los pecados de la carne, pero sí permitimos los pecados del espíritu. ¿No? Condenamos si un hermano, un pastor, cae en adulterio, lo crucificamos cabeza abajo, ¿va? Pero si el pastor es soberbio, decimos, el hermano es un poquito subido, pero ya va a cambiar. Si el hermano le robó plata a otro hermano, le pidió plata y no se la devolvió, hacemos un escándalo bárbaro. Pero si el hermano es mentiroso, no, es un poquito casaquero el hermano, ¿va? Y parece que tenemos una división entre algunos pecados y otros y consideramos que hay unos pecados que son más graves que otros. Y definitivamente Dios ve los pecados de la humanidad de la misma manera. Y a veces dentro de la iglesia, cuando viene alguna persona con alguna debilidad relacionada con la sexualidad, con dudas en cuanto a su sexualidad, enseguida, Y eso ha hecho que la iglesia, en vez de ser un lugar para sanar, se convierta en un lugar para decapitar a las personas pecadoras, ¿no?, que son iguales de pecadores que nosotros. Y muchas veces la gente que tiene dudas en cuanto a eso busca respuestas no en el lugar donde le dicen la verdad, sino en el lugar donde le dicen la mentira. Y creyendo en la mentira, nunca creer una mentira te va a llevar a la verdad. Si a mí me dicen que, no sé, que Estados Unidos queda para el sur, y yo creo que Estados Unidos queda para el sur, y agarro mi carro y empiezo a ir para el sur, no voy a llegar nunca a Estados Unidos. Siempre me va a conducir al lugar equivocado. Una mentira, cuando yo pienso una mentira y bajo esa mentira a mi corazón y comienzo a bajar para el sur y llevo 25 horas ya para el sur, digo, ya me falta poco y a Panamá voy llegando. Por eso necesitamos entender la verdad. La iglesia debe enseñar la verdad. Hechos capítulo 1, versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y un poco tiempo después, cuando los azotan, los meten en la cárcel y los amenazan para que no hablen, dice, consideren ustedes si tenemos que obedecerle a ustedes o a Dios, porque no podemos dejar de decir las cosas que nuestros ojos han visto y oído. ¿Qué estaban siendo ellos? Testigos. Un testigo, ¿qué hace? Cuenta lo que vio y oyó. Y eso es lo que el Señor está pidiendo de la iglesia. El versículo 3 de Hechos 17 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hay dos cosas que la iglesia hacía. Cuando anunciamos la verdad, declaramos y exponemos. La palabra declarar ahí significa abrir completamente. ¿Para qué? Para dar mayor luz. No nos aferramos a 2 o 3 principios que alguien nos enseñó y nos acomodamos en esos principios y decimos, bueno, si alguien me pregunta algo extra, me hago el loco. No, abrían completamente, dice, declaraban completamente. No mostraban una parte, sino el todo. Hace unos años, ahora estamos reabriendo el juicio de un expresidente que Guatemala tuvo, ¿no? Que se hicieron famosos por el caso, ¿cuál? La línea. ¿Cuál era el problema de la línea?
que no declaraban en la aduana. No, sí declaraban, pero no declaraban completamente todo lo que había. Todas eran chanclas, ¿va? Venía un tractor, pero decían que era una chancla. Ahora ves, declarar significa abrir completamente, dar luz. No te quedes con nada, mostrar todo lo que hay adentro. Muchos creyentes tienen solo el discurso que la gente quiere oír. A veces le ofrecemos a un Cristo que te bendice, te ayuda, te prospera, te sana, pero no aquel que digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos creyentes quieren la gloria de la resurrección sin pasar por la cruz, ¿no? Quieren el púlpito sin el servicio. Y definitivamente el servir al Señor va a requerir de vos que estés crucificado juntamente con Cristo y que ya no vivas vos. En segundo lugar dice exponiendo. La palabra exponer significa colocar a la par, colocar junto. Es lo que la Escritura decía de Cristo y lo que sucedió conforme a las Escrituras. ¿Ves? Para poder hacer eso tenés que estar preparado. No alcanza con saber de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchas veces yo les pregunto a los hermanos, ¿y qué me dice de José? Ah, José, vendido por sus hermanos y la esposa de Potifar y todo, ¿no? De Abraham, Abraham, el padre de la fe, qué sé yo qué. ¿Qué sabe de Habacuc? Qué enfermedad más severa, ¿va? ¿Y Ageo? ¿Cuál es el mensaje de Amós? ¿Qué sabe de Abdías? A ese no vino más usted. Vino 2 o 3 cultos y ya no quiso venir. Tal vez COVID le agarró, ¿va? Y sabemos muy poco. Predicá que la salvación no se pierde, pues sos bautista, pero te vas a los Estados Unidos a trabajar mojado y te vas a una iglesia de evangelio completo y ahí sí se pierde. Como más al norte se pierde, aquí no. Y conocemos muy poco del Padre, conocemos muy poco del Espíritu Santo. Si estás en una denominación tradicional, el Espíritu Santo casi ni se nombra, como que no existiera. Para no parecer pentecostés usted, ¿va? Y estamos llenos de historias. Pero no conocemos al Dios de la palabra. Y el gran problema cuando no conoces a Dios, cuando alguien no conoce a otra persona, ¿qué sucede? No confías en esa persona. Si viene alguien de aquí afuera y dice, hermano, ay, qué bueno que ustedes son cristianos, y yo también soy cristiano, fíjese que tengo un problema aquí, no me presta 100 quetzales. Así pues. ¿Por qué no le presta los 100 quetzales? Porque no lo conoce. Usted lo que está pensando es que este me va a pedir los 100 pesos y no lo voy a ver nunca más. Va a ser arrebatado hasta el tercer cielo. Hay muchos creyentes que viven en la iglesia, que hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no confían en Dios. ¿Sabes cuántos creyentes en medio de la pandemia, el 2020, trabajé con una iglesia de gente que tenía mucho dinero, mucho recurso, gente que está económicamente por sobre la mayoría de nosotros, todos juntos, con unos problemas de ansiedad, unos ataques de ansiedad, una desesperación. Gente que conoce a Dios, al Dios de la iglesia, pero al Dios personal no.
No lo conocen. Exponiendo, colocar junto. Es lo que hace Jesús cuando los discípulos de Juan le vienen a preguntar, ¿no? Juan cae preso y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Cristo o no. Y uno dice, ¿qué le pasó a Juan? Pues si no vio la paloma y escuchó la voz y todo lo que pasó y ahora le va a preguntar. Y es más, si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, ¿pero qué te pasa, Juan? Decile ¿qué le pasa? ¿No se acuerda de la paloma? No, Jesús, ¿qué hace? Pone junto a lo que habían dicho los profetas de él, pone lo que estaba a la par, lo que estaba sucediendo. Dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, Mateo capítulo 11, versículo 3, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. No le dijo, díganle que sí soy. ¿Qué hace? Toma lo que los profetas habían dicho que el Mesías iba a hacer y le cuenta lo que está sucediendo. Él estaba haciendo lo que los profetas decían que el Mesías iba a hacer. Eso significa exponer. En Hechos capítulo 1, versículo 3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables, son pruebas de las cuales no hay ninguna duda. Si hay algo que el mundo necesita es sacar sus dudas, y para poder sacar las dudas nosotros tenemos que presentar las pruebas. A veces los creyentes producimos más dudas que certezas. Hay gente que me ha dicho, aquel es cristiano, mirá, para ser como ese mejor me quedo como estoy. En este tiempo hay muchas pruebas dubitables, ¿no? Yo en mi equipo el año pasado, uno de los muchachos dejó de tener olfato. Adivinen qué es. Dejó de sentir el gusto a las cosas, tuvo fiebre, dolor de cuerpo y tos seca. Adivinen qué es. Fue al centro de salud de ahí del pueblo. Le hicieron una prueba, no era indubitable la prueba. A los 10 minutos le dijeron, usted no tiene nada, váyase, pero dentro de 40 días le damos el resultado. ¿Cómo así? Y 40 días después de que contagió a toda la familia, le trajeron la prueba y la prueba decía que estaba negativo. Esas pruebas producen dudas. Las pruebas que Dios te da son indubitables. En tercer lugar, no solo necesito ser una iglesia que defiende su fe, una iglesia que enseña la verdad aunque suene anormal, sino también necesito ser una iglesia que genera cambios en la sociedad donde está emplazada. Versículo 6. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Qué lindo versículo! Hermano querido, si tu iglesia o vos como creyente no estás produciendo un cambio en el lugar donde vivís, algo no estás haciendo bien. ¿Sabés que hay un fenómeno muy particular en las iglesias de Guatemala? La mayoría de la gente que se congrega en las iglesias no vive donde está la iglesia. Yo iba a una iglesia ahí en Guate, ni un vecino de esa iglesia había congregado ahí. Es más, la iglesia estaba peleada con los vecinos. ¿Estaba produciendo algún cambio en la iglesia? No, los vecinos odiaban a la iglesia. Y había 2 o 3 paisanos que estaban en el liderazgo de la iglesia que se encargaban de que los odien, ¿va? Eran expertos en eso.
Y comenzamos a tratar de acercarnos a los vecinos y al principio nos ladraban. Había una vecina que tiraba piedras al techo de la iglesia, teníamos un techo de lámina así, ¡plá! ¡Plá! Todas las noches de culto llovían meteoritos. Y la iglesia estaba llena de gente que era de Villanueva, de Amatitlán, de allá. Ninguno de los que estaban ahí, no producíamos absolutamente nada ahí en ese lugar donde estábamos. Hasta que dimos vuelta a la cosa, ¿no? Empezamos por Jerusalén, no por lo último de la tierra. Cuando el Señor deja el mandato, dice, comenzá en el lugar donde vivís, en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, los lugares donde no te gustaría ir, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, y después hasta lo último de la tierra. Y muchas veces la iglesia piensa en lo último de la tierra, pero no piensa en Jerusalén. La palabra trastornar ahí significa agitar, perturbar. Yo quiero decirte algo, si tu presencia no hace la diferencia, tampoco lo va a hacer tu ausencia. Hay 3 palabras que definen quién somos o quiénes debemos ser como iglesia. La primera es luz. Dice Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo, versículo 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si eres luz, no te escondas. La luz solo incomoda a los que están enfrentados a ella. Si vos vas en la ruta, se te pincha una llanta y vas en la ruta mientras vas caminando para allá y los carros vienen alumbrándote de atrás, uno va lo más bien, pero cuando los carros vienen de frente, cuando estás enfrentado a la luz siempre te va a producir molestia y ceguera. La ceguera se magnifica cuando estás enfrentado a la luz. Pero los que están a favor de la luz reciben guía. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras sean hechas en Dios. Así que sé luz. En segundo lugar, sé sal. Versículo Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muchos creyentes no se preocupan en cuanto a lo que está sucediendo por temor a ser censurados. A algunos les preocupa más que les cierren el Facebook que ser sal. Muchos creyentes no quieren decir lo que opinan sobre lo que está pasando en este mundo, sobre lo que está sucediendo, sobre las nuevas ideologías. Nadie quiere hablar de nada para que no le cierren el Facebook. ¿Te importa más el Facebook que tu fe? A veces no nos queremos meter en problemas, porque dicen, no, pues si nos metemos en problemas van a decir que los creyentes somos problemáticos. De estos discípulos decían que estos eran los que trastornan el mundo y llevaron el evangelio hasta acá. Necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos. Porque si la sal deja de cumplir su función, la sal no está hecha para estar en el salero. Y a veces los creyentes usamos la iglesia como un salero, nos quedamos ahí adentro, pero dejamos de sazonar a lo que tenemos alrededor y no hacemos la influencia que tenemos que hacer para con los que tenemos alrededor. Dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si el mundo hoy no está más corrompido, es porque todavía la iglesia preserva una parte de él. Pero si la iglesia deja de preservar, dice la palabra de Dios, no sirve más para nada. En tercer lugar, di la verdad. Primera Juan capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para dar a conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como te dije hace un momento, la mentira solo permanece hasta que la verdad aparece. Había una historia que a mí me gusta mucho. 2 alumnos no se presentaron a un examen. Y dijeron que cuando iban de camino se les pinchó una llanta y por esa razón no pudieron presentarse al examen. Así que fueron a hablar con el maestro y le dijeron eso y él le dijo, está bien, no hay problema, yo les creo, 100%. Así que les voy a tomar el examen de vuelta. Vengan preparados, la semana que viene les tomo el examen. Ayer que aquellos contentos dijeron, bueno, tenemos una semana para preparar, no se prepararon bien. Así que a uno lo puso en un aula y a otro lo puso en otra. Y el examen tenía una sola pregunta. ¿Cuál era la llanta que se pinchó? Si no coincidían las respuestas, los reprobaba a los dos, ¿no? ¿Cómo la mentira te va a llevar siempre al lugar equivocado? Yo tenía un amigo que decía, para ser mentiroso tenés que tener muy buena memoria, ¿no? Y es verdad. Por eso necesitamos decir la verdad. Cerrando, 3 consejos para la iglesia de hoy. En primer lugar, no tengas miedo. A veces el decir la verdad y enfrentarte a un mundo que está gobernado por el maligno nos hace tener temor, pero dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, versículo 13, porque yo Jehová soy Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El segundo consejo, no te acomodes. Somos buenos para acomodarnos. Aún a veces nos acomodamos a lo inacomodable, ¿va? Usted está a la noche ahí con la almohada, nunca sabe cómo terminar de agarrar la almohada y le hace así y acá y dice voy a comprar una almohada un poquito más cómoda y vas y compras otra almohada y nunca te terminas de acomodar y salís, ¿no es cierto?, a tu casa, tenés una cantina enfrente y ves al bolito hace 2 días durmiendo con la cara arriba de una baldosa. Y vos decís, ¿cómo hizo? ¿Se acomodó? Y los creyentes a veces nos acomodamos en la iglesia. Nos acomodamos a hacer lo mínimo e indispensable. No te acomodes. Estamos en un tiempo de urgencia. ¿Viste? Cuando el Señor le da la comisión a los discípulos, le dice 2 cosas. Dice, no lleven nada para el camino. ¿Y qué otra cosa le dice? Y no saluden a nadie. Y uno dice, pero qué mala onda. ¿Por qué le dice eso? En primer lugar, no lleves nada para el camino. Eso sería una locura para las damas de hoy, ¿verdad? Pedile la cartera, la bolsa a una de las damas y vos empezás a sacar, ¿viste? Mascarilla, alcohol en gel, una jirafa, un hipopótamo, ¿viste? Comida para el perro. ¿De dónde sacan tantas cosas? Un mago, ¿verdad? La bestia del anticristo y los 7 del falso profeta. Sale todo de ahí, de esa bolsa. Y nosotros venimos a la iglesia, ¿no? Venimos con el teléfono, venimos con... Y tenés que andar en la iglesia porque somos todos buenos, pero con naturaleza pecaminosa, ¿va? Tenemos que andar cuidando nuestras cosas. El Señor lo que le está diciendo, no lleves nada para el camino. No dejes que nada te quite la atención de lo que verdaderamente es importante. En segundo lugar le dice, y no saluden a nadie. Qué mal, ¿cómo que no saludes a nadie? Y la vecina, si yo no la saludo, ella se va a enojar y no va a querer escuchar el evangelio. Ese es nuestro razonamiento, ¿va? Si vos trabajás manejando la ambulancia de acá de Chiquimula y llevas a una persona, tiene un paro cardiorrespiratorio, vas manejando la ambulancia, pero claro, vos naciste acá en Chiquimula y todos te conocen, la de la tortillería te conocen, entonces vas con la ambulancia y Dios pues, adiós pues, Dios me lo bendiga, va pues, el paisano se te muere, en las primeras 10 cuadras ya se te murió.
¿Por qué el ambulanciero no va saludando a todo el mundo? ¿Por qué se pasa los semáforos en rojo? ¿Por qué va a toda velocidad? ¿Sabes por qué? Porque lo que trae es una urgencia. La iglesia tiene una urgencia y necesitamos entenderla. Nos hemos acomodado en casa, nos hemos acomodado a las medidas, pero creo que dejamos de ver por la ventana cómo la gente se pierde y se va al infierno sin Cristo y sin esperanza. Dejamos de entender que es una urgencia y somos políticamente correctos saludando por la ventana a todos los que se van a la perdición sin hacer lo que tenemos que hacer. Por último, sé testigo, no calles. Los discípulos dicen, no podemos callar o dejar de decir lo que hemos visto y los que hemos oído. El resultado, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y hombres no pocos. Frutos. Querido hermano, Dios no te colocó en la iglesia para dar sombra. Te colocó en la iglesia para dar frutos. Y la palabra de Dios dice, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y hemos sido puestos para llevar fruto y hacer que nuestro fruto permanezca. Estamos en un tiempo difícil, un tiempo donde parece que la maldad se ha acelerado y los planes del enemigo se han acelerado, pero quiero decirte algo, a Dios nadie le cambia la agenda. Todo va a suceder conforme a los planes de Dios, pero necesitas ser lo que Dios quiere que seas. Una iglesia trascendente es una iglesia que dice la verdad, que vive en la verdad, que se compromete, que produce cambios en los que están alrededor, hasta que el Señor venga por nosotros. Mi deseo más grande es que cuando el Señor de la mies venga, nos encuentre con las manos en la mies y no en otra cosa. Oramos. Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias por poder celebrar juntos este aniversario de la iglesia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer lo que tú quieres que seamos. Una iglesia, Señor, que trastorne todo alrededor. Una iglesia dispuesta a decir la verdad. Una iglesia dispuesta a comprometerse. Una iglesia dispuesta a hacer cambios alrededor. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste el ejemplo a través de estos grandes hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad de Dios. Y nosotros queremos también, Señor, ser, Señor, lo que tú quieres que seamos. Dispuestos a enseñar la verdad aunque suene anormal. Dispuestos, Señor, a hacer una iglesia que defiende la fe y una iglesia que produce cambios alrededor. Gracias por esta hermosa iglesia. Tú sabes cuánto amamos a estos hermanos. Te pedimos tu bendición para con ellos y gracias por poder celebrar 51 años de vida de esta iglesia y de testimonio aquí en Chiquimula. Te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.